Bueno, ahí estamos bastante estables, así que vamos a empezar. Esta es la tercera clase del primer módulo de los cursos abiertos de salud basada en valor, del módulo introductorio. Hoy vamos a tener a la doctora Victoria Sáenz, que nos va a acompañar. Tengo su clase grabada, así que en el caso de que cuando ahora la presente no se escuche bien, por favor, abran el micrófono y avísenme. Y espero que vayan juntando las preguntas a medida que pasen la clase para poder discutirlas al final. Muchas gracias y espero que les guste la clase. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Victoria Sáenz, es un gusto acompañarlos en este encuentro titulado Salud basada en valor en la práctica. La idea es que se lleven una idea concreta de por dónde empezar, ¿sí? Y que a partir de mañana puedan implementar y tener puntos de inicio y de partida, entendiendo que obviamente la implementación de la salud basada en valor en su totalidad es compleja. Así que esa es la propuesta para el espacio de hoy. Pueden ir mandando las preguntas al chat y al finalizar van a tener un espacio para intercambiar. No tengo conflictos de interés, yo pertenezco a la comunidad de aprendizaje de salud basada en valor y al equipo del IEX para el desarrollo de proyectos de salud basada en valor. Los objetivos para hoy son principalmente dos. Primero, identificar componentes claves de la salud basada en valor y posibles aproximaciones iniciales que puedan llevar a la práctica rápidamente. Y después la idea es compartir un poco el paso a paso de una experiencia local que estamos teniendo y de la cual estamos aprendiendo muchísimo y queremos compartírselos para que ustedes también puedan tomar esos aprendizajes y que los ayude a implementar iniciativas en su contexto local. Entonces, partimos siempre de la ecuación de valor. La ecuación de valor tiene, digamos, dos grandes componentes. Por un lado, los resultados que importan a los pacientes, ¿sí? Siempre vamos a hablar de aquellos resultados que son relevantes para los pacientes y las familias con cierta condición. Y en el denominador encontramos a los costos implicados en todo el ciclo de cuidado de esa condición. Entonces, digamos, mirando esta ecuación desde el punto de vista matemático, entendemos que somos capaces, o esta interrelación entre estas dos variables generan y entregan valor cuando logramos mejorar resultados que le importen a los pacientes manteniendo los costos. También logramos entregar valor o generar mayor valor dentro del sistema cuando somos capaces de reducir costos manteniendo los resultados en salud. Entonces, partiendo de estas dos opciones, vamos a ver algunos puntos claves que pueden servir de puntapié para empezar a trabajar sobre iniciativas concretas vinculadas a salud. Recuerdan, seguramente de encuentros anteriores, la salud basada en valor tiene estos 6 componentes, ¿sí? Tiene la organización en unidades de práctica integradas, en su forma, ¿sí? Esta es la forma o la estructura bajo la cual se genera el ciclo de cuidado de una determinada condición. Tiene un componente vinculado a la medición de los resultados y de los costos de cada paciente con esa condición en nuestro medio. Tiene el componente del modelo de pago, ¿sí? Entonces lo que busca es un modelo de pago que genere una alineación de los incentivos, en donde el pago se genera de manera agrupada por ciclo asistencial, en lugar del pago tradicional que es por prestación, o pagos tradicionales capitalizados, en donde no hay, digamos, no hay medición de los resultados y los costos, ¿sí? Tenemos la integración de la prestación del cuidado, ¿sí? Distintos centros que logran integrarse de manera efectiva, la ampliación de los servicios de excelencia en toda la geografía, esto es otro componente importante de la salud basada en valor, y todo esto es posible o es habilitado o promovido por una plataforma tecnológica de la información. Entendemos que, digamos, poder implementar estos 6 componentes a la vez, en el mismo lugar, en un contexto determinado, plantea un desafío muy, muy grande, ¿no? Entonces, la propuesta para este encuentro es desarmar algunas de estas partes para ver cuál de ellas pueden ponerse en marcha más rápidamente. Desde ya que lo primero es, mirando este mapa de componentes de la salud basada en valor, es mirar en el medio donde cada uno está,
trabajando, bueno, cuál es la factibilidad de implementar algunos de estos cambios o algunos de estos componentes y cuál es el potencial impacto que tenemos en nuestro medio. Posiblemente si ustedes están trabajando en instituciones prestadoras de salud, como pueden ser hospitales o sanatorios, tengan, digamos, poca injerencia o no esté tan a su alcance trabajar, por ejemplo, sobre la expansión geográfica o sobre la integración de distintos centros, ¿no? Ni hablar el modelo de pago, suele ser uno de los puntos también más complejos para modificar, pero sí hay algunas oportunidades que podemos encontrar. En línea con esto, les voy a proponer que exploremos un poco de cómo podemos trabajar sobre uno de estos puntos, que es el punto de la medición de resultados y de costos de cada paciente. Entonces, habíamos visto que entregábamos valor cuando lográbamos reducir los costos de ese proceso de atención de una determinada condición y obviamente sin afectar los resultados en salud, ¿no? Siempre, por lo menos, creemos que podemos dejar los resultados constantes, si no es que podemos mejorarlos, obviamente. Entonces, el desperdicio es, digamos, es la llave que habilita responder esta pregunta, ¿no? Que nos permite responder esta pregunta en nuestro medio. Entonces, el desperdicio está definido como aquellas actividades dentro de un proceso de atención que no agregan valor a ese proceso, ¿sí? Este desperdicio puede clasificarse en tres grandes tipos de desperdicio. Por un lado, el desperdicio administrativo, por otro lado, el desperdicio de tipo operativo o el desperdicio de tipo clínico. En el primer punto, digamos, el desperdicio administrativo está altamente vinculado a todos aquellos procesos, obviamente administrativos, que generan mucha sobrecarga para ese proceso de atención. Normalmente, esta sobrecarga de tipo administrativa tiende a vincularse a la complejidad del sistema de salud en el cual estamos operando. Y en nuestro medio, en Argentina y en muchos países de Latinoamérica, el sistema de salud suele estar bastante fragmentado, lo cual genera que en los centros de salud, por ejemplo, un mismo centro que trabaja con distintos financiadores, que es prestador para distintos financiadores, tenga muchísimos procesos administrativos allí dentro que le agreguen muchísima complejidad porque cada uno de los financiadores tiene un proceso diferente, hay que cargar un formulario diferente o usar una plataforma tecnológica diferente, y todo eso hace que haya cierta duplicación y sobrecarga administrativa en cada uno de esos procesos. Respecto al desperdicio de tipo operativo, el desperdicio operativo tiene cierta superposición con el desperdicio administrativo, pero está dado principalmente por la duplicación, ¿sí? Porque se generan en alguna parte del proceso, no necesariamente administrativa exclusivamente, puede estar duplicado simplemente porque no hay integración de los sistemas informáticos, o hay errores, o se puede perder algún estudio y como no está integrado, hay que realizarlo nuevamente, ¿no? Y todo esto genera mucho desperdicio sobre el sistema de salud. Y desde el punto de vista clínico, el desperdicio clasificado de manera, o desde la mirada clínica, tiene dos grandes componentes. Por un lado, el uso de intervenciones o tecnologías o procesos de cuidado, de atención, que son costo inefectivas, ¿sí? Es decir, que la relación entre el costo, lo necesario para invertir por parte del sistema y los resultados que ofrece esa intervención tienen una desproporción, ¿sí? Entonces el costo está sobredimensionado en relación al beneficio que es capaz de agregar no solo una tecnología en particular, sino un proceso de cuidado. Por otro lado, en relación a este desperdicio clínico, el otro punto importante es la búsqueda del daño, ¿sí? El daño obviamente no intencionado, pero sí hay procesos o ciertas decisiones que tienen un resultado negativo en salud y que ya la evidencia ha mostrado, digamos, que el riesgo o el daño potencial que puede tener un paciente supera el beneficio. Y eso hace que en lo neto la inversión en esa tecnología o en ese proceso de atención sea dañino, ¿sí? Entonces, en este punto ayuda mucho la evidencia, hay iniciativas internacionales como Choosing Wisely, por ejemplo, que caen dentro de esta clasificación, que lo que proponen es hacer revisiones de manera sistemática y exhaustiva de la literatura y la evidencia disponible para entender cuáles son los beneficios o los potenciales riesgos que tiene realizar cierta intervención en salud. Tenemos formas de encontrarla, digamos, rápidamente, ¿sí? Esta posibilidad de desperdicio. Por un lado, uno de los síntomas de la existencia del desperdicio es la variabilidad.
cuando estamos frente a distintas organizaciones de salud de características similares en cuanto a su población, a su distribución epidemiológica, pero por alguna razón, no sé, para tratar una determinada condición, o no sé, tratar una neumonía en un hospital, se hacen 3 tomografías y en otro no se hace ninguna, porque lo hacen con una radiografía. ¿Sí? Entonces, ahí, digamos, encontrar esta variabilidad entre centros de salud nos da una pista bastante concreta de que hay cierta desviación de un proceso y que hay una posibilidad de que haya desperdicio. No quiere decir que lo haya, pero por lo menos son síntomas o señales que nos da nuestro sistema, el lugar donde trabajamos, que nos indican, bueno, de que ahí podría haber un punto de desperdicio y podemos ir a explorarlo. Por otro lado, también podemos, de manera sistemática, ir evaluando procesos específicos de nuestras organizaciones de salud y mirarlas con lupa específicamente, mirar ese proceso, mapearlo e ir a buscar si hay puntos o no de desperdicio. ¿Sí? Entonces tenemos el desperdicio como principal actor, digamos, dentro de esta visión o posibilidad de reducir costos sin afectar resultados. ¿Sí? Siempre hablamos, reitero, de sin afectar resultados porque estamos hablando de actividades que no agregan valor. Es decir, finalmente el resultado obtenido es el mismo, tenga o no ese paso. Eso quiere decir que lo puedo sacar. Y eso quiere decir que finalmente impacto en una reducción de los costos. Y con eso entrego más valor. Así que desperdicio es uno de los principales ejes que podemos trabajar muy rápidamente y lo tenemos más a la mano eh, para ir a buscar y a implementar rápidamente. Bien, volvemos entonces a estos 6 componentes que teníamos hasta acá, y en relación a esto ya vimos un poco el punto 2, cómo podemos medir y esta relación entre resultados y costos. Nos focalizamos un poco más en los costos y menos en los resultados, y ahora sí lo vamos a juntar con cómo podemos poner en marcha una unidad de práctica integrada. Bien, para esto lo que me gustaría compartirles es una experiencia que estamos transitando, ¿sí? No está terminada, pero es una experiencia que estamos poniendo en marcha y nos parecía interesante compartirlo en este espacio porque vamos entendiendo muchísimas cosas y teniendo muchos aprendizajes en estas primeras etapas, y siendo que esta es la charla un poco de puesta en marcha y de iniciar y de explorar estos primeros pasos en sus instituciones, nos parece interesante ir compartiéndoles algunos de estos aprendizajes. ¿De qué se trata sintéticamente nuestro estudio? El estudio tiene 3 grandes partes, ¿sí? Por un lado, tiene una etapa inicial, en donde vamos a mapear procesos, medición, ahora les voy a contar un poco más de cómo estamos armando las mediciones de PROMs, de PREMS, y de esta actividad que es el costeo, el Time Driven Activity Based Costing, que lo vamos a ver en profundidad un poco más adelante, pero ya tienen una idea de que cuando estamos bajo el abordaje de salud basada en valor, la técnica de costeo que utilizamos es esta, ¿sí? Luego, la segunda etapa va a consistir en una intervención en la cual vamos a rediseñar el ciclo de cuidado, y luego, digamos, la tercera etapa consta de, bueno, generar mediciones reiteradas e iterar con ciclos de mejora. Y esto va a llevar un año, ¿sí? La implementación de este es un estudio piloto que nos va a permitir evaluar la factibilidad de poner en marcha un modelo de atención del cáncer de pulmón, ¿sí? La patología es el cáncer de pulmón, en su fase desde el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de esos pacientes, y lo que vamos a evaluar es si es factible, cuán fiable es y cuán aceptable es para las instituciones de salud que vamos a hacer este piloto a lo largo de 12 meses, ¿sí? La patología fue elegida por la comunidad, ¿sí? Ustedes saben que trabajamos acá en Argentina en este marco de la comunidad de salud basada en valor, y desde allí se definió la patología del cáncer de pulmón para iniciar esta propuesta piloto. Entonces, como les decía, los pacientes que vamos a incluir son pacientes que tienen diagnóstico histológico confirmado de cáncer de pulmón. Es un muestreo por conveniencia y el tamaño muestral es aproximadamente de 50 pacientes. En relación a las variables, el estudio va a recolectar variables obviamente descriptivas de la población, variables clásicas de descripción de la población,
Después vamos a tener algunas variables vinculadas específicamente al proceso del cuidado del cáncer de pulmón en estas instituciones, que tiene que ver, por ejemplo, con cuál es la tasa de tamizaje o screening de cáncer de pulmón en esas instituciones, cuántos de esos pacientes llegan a un diagnóstico por un proceso de screening, cuál es el método de toma de muestra del tejido, qué tipo histológico, cómo está estadificado, ¿no? Todo lo que hace a ese proceso de diagnóstico del cáncer de pulmón. Luego vamos a tener, digamos, la variable principal de resultado, como dijimos, el objetivo primario es de factibilidad, obviamente va a estar vinculado a la factibilidad. ¿Fue o no fue posible llevar a cabo este piloto e implementar un abordaje institucional de salud basada en valor para cáncer de pulmón? Luego tenemos los PROMs y los PREMs, que ahora vamos a profundizar un poco sobre eso, y los eventos adversos, ¿sí? Vamos a ver si hay daño temporal o permanente y si son prevenibles. Entonces acá la idea es compartirles un poco en formato como de receta de cocina, ¿sí? Cuáles fueron estos pasos que nosotros hicimos, que seguimos para encontrar o seleccionar y armar nuestro set de PROMs, ¿sí? Los outcomes o resultados reportados por pacientes. Además de las variables clínicas clásicas, ¿no? O sea, los resultados clásicos en este caso podrían ser sobrevida global, libre de progresión y demás. Pero bueno, vamos a focalizarnos ahora en los PROMs, ¿sí? La receta, digamos, para esto es, ahora les voy a contar un poquito de qué se trata iChom, ¿sí? Buscamos en iChom, esto es lo que hicimos en la vida real, digamos, como buscamos, una revisión obviamente de la literatura, identificamos preguntas, cuáles son los cuestionarios validados, recordemos siempre que usamos cuestionarios que tienen que estar validados para nuestro idioma, no es solo en español, digamos, de España o de otro país de Latinoamérica, sino, bueno, nosotros para el caso de Argentina tuvimos que buscar cuestionarios validados al español de Argentina, esto en donde lo hagan, en cualquiera de sus ámbitos y en sus países deben también tener esto en cuenta, y lógicamente la factibilidad de implementar, ¿no? Esto siempre si queremos poner algo en marcha, factibilidad es como lo primero, porque es lo que nos indica si lo podremos o no lo podremos lograr. Entonces, en línea con esto, para, digamos, de alguna manera evaluar la factibilidad, nos hacemos como investigadores e investigadoras esta pregunta de, bueno, si la longitud nos parece adecuada, dada la condición, dado el tiempo que están los pacientes, cuál es el método de recolección, si esto se va a hacer en la sala de espera, si se hace en un dispositivo, como puede ser un teléfono, o una tablet, o si se hace en papel, bueno, cuánto papel, cuánto puede llenar un paciente, una paciente, papel. Bueno, estas son las preguntas que nos vamos haciendo a medida que tratamos de poner en marcha un proceso de atención basado en valor. Entonces ahora vamos al paso a paso. iChom es el Consorcio Internacional en Investigación en Resultados, ¿sí? Y lo que propone es una metodología sistemática, reproducible, de medición de resultados. Es decir, lo que hace iChom, que es, como les decía, el Consorcio Internacional, desarrolló una metodología que fue validando, digamos, de distintas maneras y con distintas patologías, en donde lo que hace es incorporar pacientes, familiares, profesionales de la salud, que atienden a una determinada patología o condición médica, y trata de generar, digamos, una sumatoria, ellos le llaman estándar set, un set justamente de distintos desenlaces que son claves para entender de manera holística la patología o la condición clínica en cuestión. ¿Por qué? Porque lo que veíamos en general es que estos PROMs muchas veces no están bien representados en los ensayos clínicos, hay mucha heterogeneidad, algunos miden de una manera, de otra, no siempre, ¿no? Entonces, esto trata de alguna manera, sistematizar cuáles son las mediciones que hay que llevar a cabo y cada cuánto hay que llevarlas a cabo. Entonces, nosotros lo que hicimos primero es decir, bueno, si hay una sociedad internacional que a través de un método validado identifica los resultados que le importan a los pacientes con cáncer de pulmón, fuimos a buscar a iChom el estándar set de cáncer de pulmón. Los estándar set se ven de esta manera, tienen distintas dimensiones, como ven, con distintos colores, que miden grandes grupos de desenlaces, ¿sí? Por ejemplo, las complicaciones, el grado de la salud que se alcanza, la supervivencia, cómo se acompaña el fenómeno de fin de vida, ¿no? Y busca, digamos, toda esta rueda, todos estos componentes fueron definidos y fueron identificados por
pacientes, familiares y profesionales de la salud que atienden a estos pacientes. Entonces, identificamos que existe efectivamente el estándar SET. iCHOP tiene estándar SET, pero obviamente no para todas las patologías posibles, va desarrollando y avanzando en el tiempo, pero algunas tiene y otras no. Vimos que, bueno, cáncer de pulmón estaba, y cuando encontramos esta rueda de todos estos outcomes, vamos a mirar, bueno, de qué se trata cada uno de estos puntos. Cada uno de estos puntos tiene ahí un numerito que nos dice, bueno, ese síntoma, ese outcome que para el paciente es muy relevante, cómo lo medimos de manera sistemática. Entonces, la metodología de iCHOP incluye una revisión exhaustiva y sistemática de la literatura en donde busca todos los cuestionarios, todo lo que hay en relación a ese síntoma y valida con pacientes y familias, cuidadores, cuidadoras y profesionales de la salud que hacen al cuidado de la condición y selecciona cuáles son los mejores cuestionarios para representar esos fenómenos en particular. Lo que encontramos acá es este listado que en su totalidad, cuando uno suma todo eso, nos da más de 50 preguntas, ¿no? Y entendemos que esto es totalmente, digamos, imposible y es muy cansador, hay que ponerse también en el lugar, o sea, idealmente uno esto puede validar con pacientes de la vida real, de su entorno, si esto es viable o no, hacer a uno y recibir feedback de esos pacientes, pero la verdad que pensar que, por ejemplo, vamos a hacer estos cuestionarios cada vez que los pacientes vengan a hacerse un ciclo de tratamiento, de quimio o inmunoterapia, era imposible pensar que iba en cada uno de esos, sentarse en la sala de espera, responder más de 50 preguntas, ¿no? Era una sobrecarga realmente importante. Entonces dijimos, bueno, esto de esta manera no va a ser viable. Seguimos nuestra revisión, a ver de qué manera, cómo lo hace, cómo abordan esta problemática y cómo digamos, desde la literatura, en estudios similares, en implementaciones similares, y encontramos la medición de las 3 Cs en el marco de la salud basada en valor también, que mide capacidad, confort y calma. Y es un poco más sencillo, digamos, o sea, estos 3 componentes dan un indicio, la señal de los beneficios generales del proceso de cuidado, ¿no? Más allá de la experiencia en sí misma, o cuán satisfecho está el paciente o no. Pero nos dice, bueno, cuál es la capacidad, cuál es su habilidad para hacer sus tareas, sus actividades básicas o sus actividades instrumentales de la vida diaria, cómo es digamos, el manejo del dolor o de los inconvenientes que pueda traerle la patología y el tratamiento, las dos cosas, y la calma que tiene que ver con cómo transcurre, digamos, cuánto, por ejemplo, tiene que dedicar el paciente de su tiempo para ir a hacerse los tratamientos, ir al hospital o ir a las consultas o hacerse los estudios diagnósticos y cuánto esto le impacta en su ansiedad y su bienestar, digamos, desde el punto de vista de la salud mental. Con esto lo que hicimos es ir a ver, bueno, cuáles eran los cuestionarios que nos permitían entender estas 3 Cs en el contexto del cáncer de pulmón. Y encontramos una combinación que está dada por EuroQol, ¿sí? Que es un cuestionario genérico de calidad de vida, que son solamente 5 preguntas, cada una de esas 5 preguntas tiene solo 3 opciones, y encontramos que el cuestionario, el EORTC de cáncer de pulmón, específicamente, y toda la línea de EORTC, que hace cuestionarios para casi todas las patologías oncológicas, permite la utilización solo de ítems. Y esto uno lo puede hacer, solicita la licencia a la entidad y ellos nos descargaron los ítems específicos en español de Argentina, también validado. El EuroQol también validado en español de Argentina. Y con esto llegamos a 12 preguntas. Pasamos de más de 50 a 12 preguntas, que nos permiten cubrir las 3 Cs, o sea, las 3 C de capacidad, confort y calma, y además tiene un cuestionario genérico, con todas las ventajas que tiene el uso de cuestionarios genéricos, y un cuestionario específico con todas las ventajas que tiene un cuestionario específico. Y con esto nos pareció la mejor solución porque combina, digamos, lo mejor de esas dos opciones, ¿no? Sumado a la factibilidad y a lo sencillo que son estas 12 preguntas.
Bien, hasta ahí los PROMs. Después, el otro componente clave es los PREMs, ¿sí? Los reportes de experiencia, las medidas de experiencia de los pacientes. Y acá, digamos, hay muchas maneras de medir la experiencia, y la experiencia en general tiene muchos componentes, y hay uno que se usa en realidad en salud, como que lo adoptó, pero se usa principalmente de otros espacios, de otros ámbitos que suelen ser como más competitivos desde el punto de vista del mercado. Se empezó a incorporar en salud este Net Promoter Score, o NPS, en donde es una única pregunta, es muy sencilla, y seguro todos y todas las que están acá la han completado porque lo usan en el banco, lo usan en hoteles, lo usan digamos, en distintos sectores, en donde la única pregunta que se le hace al cliente, en este caso a los pacientes, es cuán probable es que recomiendes esta institución, organización, que estemos evaluando, a una persona, en este caso, por ejemplo, también con cáncer de pulmón. Cuán probable es que usted recomiende esta institución para la atención del cáncer de pulmón. Y eso va del 1 al 10, el paciente solamente indica cuál es el número de cuán probable es que recomiende. Y eso se ha visto que, digamos, captura relativamente bien el fenómeno de la experiencia de los pacientes con una condición. Al NPS se le suman dos preguntas de texto libre, que es cuál es el motivo de esa calificación y si hay alguna sugerencia de mejora puntual. Y son campos de texto libre, que si el paciente quiere las completa y si no, no. Así que el NPS es una medida sumaria bastante abarcativa de, bueno, de lo que fue o lo que está haciendo la experiencia del paciente en esa institución. Esto también son 3 preguntas, lo que nos da bastante tranquilidad, digamos, en cuanto a la factibilidad de que el paciente lo pueda completar. Bien, después tenemos todas las variables de procesos, ¿sí? Queremos entender cómo son los procesos de atención y, como el abordaje que usamos desde la salud basada en valor tiene que ver con el tiempo dedicado a cada actividad para costear, necesitamos los tiempos. Entonces elegimos, digamos, de todo el proceso de atención, cuáles son los puntos más críticos y la medición tiene que ver con el tiempo transcurrido en días entre un evento y el otro. Por ejemplo, desde la primera vez que consulta con algún síntoma, por ejemplo, con tos, o con disnea, o con disfagia, el síntoma por el que haya consultado, hasta que se toma la muestra. ¿Por qué? Porque entendemos que ahí hay un montón de decisiones y hay muchos pasos que lo que necesitamos entender es, bueno, cuán rápido se puede llegar al diagnóstico histológico, ¿sí? Eso nos da una medida de, bueno, el paciente se fue, se hizo una tomografía, volvió con la tomografía, se la llevó algún profesional, el profesional lo evaluó, tiene que hacer otra o otro estudio o ampliarlo o lo lleva a un comité interdisciplinario. Bueno, ¿cuánto tiempo lleva todo eso, no? Otro punto que identificamos como clave es la obtención del resultado de anatomía patológica, ¿sí? O sea, desde el momento en que está el informe listo con el resultado, hasta la primera consulta con un médico o médica oncólogo. Y luego, obviamente, el tiempo transcurrido hasta el inicio del tratamiento, ¿no? Desde la primera consulta hasta el inicio del tratamiento, así como desde el resultado de la anatomía patológica hasta el inicio del tratamiento, ¿sí? Son, obviamente, puntos claves porque, aparte, están estandarizados, digamos, a través de algunas guías internacionales que nos dicen cuáles son los tiempos adecuados de inicio del tratamiento para las patologías oncológicas y oncomatológicas, ¿sí? Entonces eso nos ayuda también al benchmark, a esto que seguramente han escuchado antes, que tiene que ver con, bueno, cómo nos comparamos en calidad entre distintas instituciones. A todo esto, todo este mapa, digamos, de los procesos y cada uno de esos pasos, le agregamos, obviamente, cuál es el costo de ese flujo por paciente, porque en cada uno de esos procesos el paciente va interactuando con distintos actores dentro de una institución. Y el tiempo que cada uno de esos actores invierte en la atención es el tiempo que vamos a ir a costear. Todo esto lo necesitamos para finalmente poder usar la técnica de TDABC, que es la técnica de vuelta de costeo bajo la mirada salud basada en valor. Entonces, con esto, con todos estos pasos que fuimos armando, lo que logramos es, primero, identificar lo que llamamos la travesía o el itinerario del paciente, el patient journey, ¿sí?
entender cuál es todo, digamos, desde el primer momento hasta que termina la atención del cuidado, el cuidado del paciente con cáncer de pulmón, cuáles son todos los pasos que atraviesan los distintos profesionales de la salud que intervienen en ese proceso, los y las personas administrativas, ¿no? Van participando en distintos pasos, y esto hace obviamente a, bueno, cómo termina siendo en su totalidad. Entonces, Patient Journey y la cadena de valor, ¿no? ¿Qué se va agregando en cada uno de esos pasos? La intervención ahora la vamos a ver en mayor profundidad, pero tiene que ver con tomar todo esto como input o como parámetro de ingreso, digamos, del diseño de la intervención. Entonces, tomando los procesos actuales, entendiendo cuáles son los costos que se incurre en ese proceso de cuidado, quiénes participan y demás, nos sentaremos con todas las personas involucradas en todo ese proceso de atención y vamos a diseñar una unidad de práctica integrada. La idea es ahí poder llegar hasta el diseño del modelo de pago, es decir, poder identificar cómo se va a pagar por la atención del cáncer de pulmón en estas instituciones que implementen la unidad de práctica integrada. Y luego, como les decía al principio, una vez que se generó todo esto, bueno, volvemos a medir de manera, digamos, iterando sobre esas mediciones y mejorándolos, ¿no? Por supuesto, medimos, mejoramos, medimos. Entonces, les contamos un poquito más de qué se trata esta rediseño de la intervención. Acá, digamos, el primer punto y crítico, obviamente, es trabajar sobre la cadena de valor, ¿no? Identificar todo ese ciclo de cuidado, qué características tiene, y nos va a servir de base para definir cuál es el diseño nuevo, ¿sí? Luego, digamos, como dijimos antes, todos estos costos reales en esta cadena de valor lo hacemos a través del TDABC, esa técnica que vamos a ver en más profundidad en los próximos módulos. La travesía del paciente la vamos a mapear en profundidad y vamos a codiseñar todos y todas los actores que forman parte del ciclo de atención en cuanto a su estructura, cuáles van a ser los recursos, quiénes van a estar dedicados, de qué manera se van a pagar, cómo va a ser la comunicación entre cada uno de esos profesionales. ¿Sí? Estuvimos relevando muchísimos procesos y vemos que a veces es muy dependiente, bueno, del teléfono personal del médico que llama, que pide un turno, ¿no? Bueno, ¿cómo es ese flujo de comunicación? Y cuánto de eso impacta en la demora en que los pacientes obtengan un turno para, no sé, una tomografía o una ecografía o un nuevo turno con algún otro profesional de la salud. Obviamente una estructura de liderazgo, ¿no? ¿Quién está teniendo, quiénes están teniendo esa visión, digamos, totalmente 360 de ese proceso, de su funcionamiento, de las decisiones que haya que tomar? Bueno, todo eso forma parte de este codiseño de la economía. Tenemos que desarrollar y definir los indicadores de costos, ¿no? Todavía no los tenemos porque no estamos, aún estamos en la etapa inicial, pero bueno, todos esos indicadores van a estar, digamos, de alguna manera vinculados a esa cadena de valor, ¿no? Cada uno de esos puntos del proceso va a tener un indicador de costos. Y por último, y lo más complejo, obviamente, es la definición del modelo de pago. ¿Sí? El modelo de pago es la forma en la que los financiadores de salud, en nuestro caso en Argentina le llamamos obras sociales, entidades de medicina prepaga, van a pagar a sus prestadores, a hospitales, a sanatorios, a clínicas, por, digamos, dar ese proceso de cuidado a pacientes con cáncer de pulmón. Esta es un poco la intervención, cómo la estamos armando, cómo la estamos pensando. Nos parecía interesante, si bien todavía no hemos logrado generar la intervención o diseñarla, nos parecía interesante en este primer encuentro que tiene que ver con la puesta en marcha, contarles cómo fueron estos pasos iniciales, qué cosas vemos que sí podemos implementar rápidamente, cómo hacerlo, dejarles algunas herramientas concretas como esta, ¿no? La medición, bueno, ¿dónde busco estos prompts? ¿Cómo los encuentro? ¿Cómo los puedo medir? ¿Cada cuánto? Bueno, eso hay mucho realmente publicado y uno puede tomar esos puntos también para tomarlos de referencia para implementar en sus instituciones. Finalmente, les compartimos algunas reflexiones
Entendemos que la salud basada en valor es la sumatoria de muchos componentes, ¿no? Vimos estos 6 y cada uno de ellos tiene dentro, digamos, componentes de cierta complejidad, ¿no? Y que cuando los vemos todos juntos, vemos difícil por ahí rápidamente poder dar inicio a algún proyecto o alguna forma de brindar atención de la salud basada en valor. Así que queríamos compartir con ustedes que es posible identificar alguno o algunos de ellos en sus propios medios y poner en marcha alguna iniciativa, mostrarla, compartirla y aprender entre todos quienes estén trabajando en esto. Esto nos va a ayudar mucho a cortar las curvas de aprendizaje que cuando queremos cambiar procesos tan profundos y complejos, obviamente lleva muchísimo tiempo y esfuerzo. La implementación exitosa finalmente va a depender de esto, ¿no? De la factibilidad y de la aceptabilidad, ¿sí? De cómo involucramos también a todos los actores que participan en el cuidado, cómo participan de las decisiones, cómo participan del proceso y el desarrollo de cada uno de esos cambios que queramos hacer. Y por otro lado, nada, dejar la reflexión que obviamente y más, cuantas más restricciones en términos de presupuesto tenemos, identificar puntos de desperdicio en los procesos de atención es crítico, ¿no? Y eso es algo que podemos hacer, y acá les dejamos algunas ideas, así como algunos puntapiés iniciales de cómo ir a buscarlo, cómo clasificarlo, cómo organizar de alguna manera la búsqueda de desperdicio en cada uno de los espacios. Así que bueno, esto es todo por hoy, espero que les haya resultado de utilidad, y acá estamos para preguntas y acompañarlos en sus procesos de implementación. Les deseamos muchos éxitos. Bueno, ahí escuchamos un poco a Victoria contándonos un poco más en concreto o en detalle cómo llevar adelante lo que veníamos hablando en las dos clases anteriores. Nada, ver si alguno tiene alguna reflexión, si tiene alguna duda, alguna pregunta. Esperamos les haya parecido interesante y si no, nos seguimos viendo en los próximos ciclos. El próximo es el de resultados específicamente. ¿Qué medir? ¿Por qué medir? Todo lo que tiene que ver más en concreto con la medición de resultados. Así que si tienen alguna pregunta la pueden poner por el chat o abrir el micrófono. Y si no, vamos terminando. Hola, ¿cómo andás? Tengo una pregunta. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué hacer? Bien, vos. No, supongo que se irá desarrollando en el curso, pero me quedaba con esto último que dijo Victoria recién, ¿no? Lo complejo, cómo es el proceso de eso, de involucrar a los distintos actores, el tiempo que esto lleva, ¿no? ¿Cómo es eso, digamos, ¿no? Todo, este, digo, cómo es estratégico también identificar para qué patología, ¿no? O qué proceso uno quiere mapear. Digo, pues suena interesante y claramente útil y valioso sin duda, pero bueno, todo lo que requiera, ¿no? Sí, sí, lleva su tiempo. Lo importante es eso, es hacer una buena autoevaluación, ver bien de todos los proyectos que uno podría hacer, cuál es el win-win en primera instancia, ¿no? O sea, buscar uno que tenga alto impacto y que sea altamente efectivo de que suceda. Entonces uno por ahí en su organización tiene detectado cierto grupo de gente que quiere llevar adelante un proyecto de este tipo, una patología que tiene una población relativamente grande o chica, pero con necesidades específicas. Entonces, eso también puede ser que sirva para encarar como primer proyecto, pues sabemos que hay mucho desperdicio, que de alguna forma hay que ordenar esa atención para algo muy, muy, muy específico, aunque no sea altamente prevalente. Y después es la base es que sea multidisciplinario. Por ahí uno no puede cambiar desde el principio la estructura del hospital para que estemos todos juntos en el, no sé, segundo piso el día jueves, como debería funcionar una UPI, por ejemplo. Pero sí puede ir haciendo UPIs funcionales. ¿En qué sentido? Puede haber reuniones multidisciplinarias del equipo, presenciales o virtuales, pueden haber eh, ida y vuelta de información entre profesionales, como se ha hecho en otra institución. Entonces hay una clínica de fibrilación auricular, por ejemplo,
que un médico es el que ve al paciente, pero tiene por detrás el equipo de la UTI. Entonces, toda decisión que ese médico transmita o toda atención que vaya a llevar a cabo está respaldada por la interacción que tiene con todos los profesionales de las distintas áreas que ese paciente tiene que ver. Nutrición, psicología, electrofisiología, lo que sea, dependiendo la patología que estemos tomando. Pero uno puede ir buscando variantes en un inicio hasta lograr demostrar que esto sirve e ir cambiando después sí lo que es más estructural o más disruptivo de pasar de estilos de atención a unidades y ir llevando de a poco el modelo de pago a pagar eso, a pagar el valor que brinda hacia los pacientes y la disminución del desperdicio, claramente. Pero haber contestado bien. Sí, perfecto, como para bajarlo un poco más a lo concreto y como ir generándolo, pensándolo, así que no, buenísimo. Gracias. Exacto. De nada. Bueno, viendo que ya estamos y que no hay más preguntas, los esperamos a todos en los próximos módulos y les agradecemos nuevamente el habernos acompañado. Bien, muchísimas gracias.